noches, hermanos, es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Qué bueno llegar a sus hogares por este medio. Esperamos que se encuentren bien, disfrutando de las múltiples bendiciones de nuestro buen Dios. Gracias por apartar este tiempo y para aprender más de la palabra del Señor. Vamos a orar y vamos a pedir la dirección del Señor para que nos dirija en esta noche. Padre eterno, gracias por tu presencia, gracias Señor por tu fidelidad y tu bondad, Señor, porque son innumerables para nuestras vidas tus bendiciones y te agradecemos. Ayúdanos, Señor, a tener siempre un corazón agradecido, Padre eterno, y ayúdanos en esta noche a poder, Señor, estudiar tu palabra, a que hables, Señor, a nuestras vidas, y te rogamos a que la podamos atesorar, a que podamos amar tu palabra y ponerla en práctica. Dirígenos, ayúdanos. Reconocemos, Señor, que sin ti no podemos hacer absolutamente nada, que necesitamos de tu auxilio y de tu ayuda. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos nuevamente, hermanos. Es un privilegio que nos puedan acompañar. Vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Romanos. Y he titulado el mensaje esta noche: luchando contra el pecado con el Espíritu. Así que vamos a entrar ya de lleno al capítulo 8 y vamos a leer del versículo 1 al 13. Espero que tenga su Biblia a la mano y me pueda acompañar entonces a Romanos capítulo 8 versículo del 1 al 13. Y la palabra de Dios dice de esta manera: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En Romanos capítulo 7, Pablo nos mostró que los cristianos todavía luchan contra el pecado, contra ese remanente que mora en ellos. El capítulo 7 y versículo 15 en la Nueva Traducción Viviente dice el texto: en cambio hago lo que odio, ¿no? Así lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Pero al mismo tiempo los cristianos ahora tienen una conciencia renovada. Les repugna el pecado y ahora no pueden disfrutarlo como mucho
disfrutarlo por mucho tiempo. Hago lo que odio. Es interesante, hermanos, hay que entender, ¿no? Y creo que hay que detenernos por un momentito aquí en este pasaje del capítulo 7 y versículo 15. Hacemos lo que odiamos. Quiere decir, y lo vamos a ver más adelante, hermanos, que aquellos que realmente tienen el verdadero Espíritu de Dios en sus vidas, aquellos que son seguidores verdaderos de Cristo Jesús, no se pueden deleitar en el pecado, ¿no? Hay una incomodidad, podríamos decir, y sabemos y estamos conscientes que ofendemos a Dios. Y creo yo que eso es importante. Alguien que no conoce al Señor, alguien que no tiene al Espíritu de Dios en su vida, le da igual, ¿no? El pecar, el hacerlo de esta manera, no hacerlo, no va a sentir realmente un arrepentimiento. Y esto es importante, hermanos, destacarlo. Y uno como pastor ha escuchado estos testimonios, ¿no? Es decir, pastor, desde que yo decidí seguir a Cristo, ¿no? Y le he entregado mi vida al Señor, ya no puedo pecar con libertad, ¿no? Ya no lo puedo disfrutar o hacerlo como lo hacía antes. Ya no tengo esa libertad. Y debemos de entender, hermanos, que es el Espíritu de Dios el que mora en nosotros y que nos indica, ¿no? Que estamos haciendo lo malo, que estamos ofendiendo a Dios, que estamos pecando. Y creo que es importante eso, porque el apóstol Pablo declara en el capítulo 7 y versículo 15, en cambio hago lo que odio. No está diciendo hago lo que me encanta, no refiriéndose al pecado o me deleito en el pecado, no, sino que muchas veces es cierto, pero hago lo que odio. Estas dos realidades entonces nos guardan del legalismo que probablemente podría decir los verdaderos cristianos ya no luchan con el pecado. Y por un lado podría existir, creo yo, este extremo, ¿no? Y decir, no, si usted es un cristiano, si usted es seguidor de Cristo, ya no tiene que tener ninguna lucha en contra del pecado, ¿no? Porque usted ya ha decidido a Cristo, porque usted ha pasado de ese mundo de tinieblas a un mundo de su luz admirable. El Señor lo ha cambiado, lo ha transformado y por lo tanto entonces ya no debería de tener una lucha en contra del pecado. Creo yo que ese sería como un extremo, ¿no? Pero por el otro lado también existe una permisividad que dice, o que podría decir, los verdaderos cristianos son humanos, pecan como cualquier otra persona. Y por lo tanto, como diría el filósofo, no comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces creo yo que debemos de tener cuidado, mis queridos hermanos, con estos dos extremos. Por un lado, pensar y decir, no, los cristianos ya no pecan, los cristianos no pueden pecar. Y a veces creo yo, hermanos, que no existen liderazgos, no existen personas al frente de las iglesias que sean realmente honestos y que muestren y que sepan de que ellos como líderes o nosotros como líderes, por supuesto que tenemos también lucha contra el pecado, al igual que ustedes, ¿no? Somos hombres comunes y corrientes. Pero por el otro extremo también no se puede llegar a ese extremo de decir, bueno, hermanos, pero si nosotros somos humanos y por lo tanto tenemos que cometer errores y así que no importa porque al final el Señor nos sigue amando. Creo yo que debemos de tener cuidado con estos extremos. Ahora, el Espíritu de Dios, dice el texto sagrado, hermanos, habita en nosotros y ha transformado lo íntimo de nuestro ser y nuestro yo, en el 7:22. Así que anhelamos a Dios y queremos ser santos, pero nuestra carne
o nuestra naturaleza pecaminosa todavía es lo suficientemente poderosa como para evitar que actuemos según nuestros nuevos deseos. Indiscutiblemente hay una lucha, hay una batalla, como ya lo he expresado anteriormente, ¿no? Por supuesto que ahora ya no pertenecemos al pecado, ahora pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo, pero todavía hay células, ¿no? Células guerrilleras le llamaba yo, y que tenemos que luchar contra el pecado. Hay una resistencia, hay una lucha, y creo yo que es importante que nosotros lo entendamos. Pero Romanos 7 no dice todo acerca de la vida cristiana, y no nos podemos quedar solo en el capítulo 7. De hecho, si vivimos según el Espíritu, dice el capítulo 8 y versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuál es nuestro andar? ¿Conforme a la carne o conforme al Espíritu? De hecho, si no vivimos entonces según el Espíritu, nuestra nueva condición, una doble naturaleza, podría llevarnos a experimentar aún más angustia. Pablo nos da instrucciones sobre cómo vivir en el Espíritu. Si no la seguimos, siempre estaremos haciendo lo que odiamos. Y creo yo que es importante, hermanos. Y lo que me gustaría resaltar entonces es de que el apóstol Pablo nos enseña a cómo andar conforme al Espíritu. Pero antes de mostrarnos cómo vivir según el Espíritu de Dios, Pablo nos quiere mostrar cómo el Hijo de Dios nos ha dado vida. El versículo 1, hermanos, ahora, otras versiones dicen por lo tanto, él podría estar remontándose a secciones, y aquí hay una discusión, ¿no? Si se está haciendo referencia a la sección del capítulo 3, versículo 21 al 27, ¿no? De esta manera lo observa, por ejemplo, John Stott, o a los dos capítulos anteriores, que es la posición, por ejemplo, de otro estudioso llamado Douglas Moo, donde Pablo describe al cristiano como una persona sobre la cual el pecado sigue siendo poderoso, pero cuyo verdadero ser es esclavo de la ley de Dios, y como alguien que puede aferrarse a la esperanza de que será rescatado de este cuerpo mortal por medio de Jesucristo nuestro Señor. No importa que tan atrás esté a lo que Pablo se está refiriendo en su carta, la gran novedad del capítulo 8 y versículo 1 se resume, creo yo, en cuatro palabras que las debemos de subrayar, y creo yo que son muy importantes para nuestras vidas. No hay ninguna condenación. No hay ninguna condenación. Y creo yo que esto es importante, ¿no? Y cómo se entrelaza, y es importante observar el contexto del capítulo 7 y poder entender esto. No hay ninguna condenación. Estas cuatro palabras nos dicen cuál es nuestra posición como cristianos. Estar no condenado es, por supuesto, un término legal que quiere decir estar libre de cualquier deuda o castigo. Nadie tiene ningún cargo en tu contra. Y es algo que nosotros debemos de entender. El libro de Colosenses, por ejemplo, lo declara, que se ha destruido el acta, ¿no?, que estaba en contra de nosotros.
Ya no existe ningún acta en contra de nosotros. Y en este caso, en el contexto del capítulo 8 de Romanos, no hay entonces ningún cargo en nuestra contra. No hay ninguna condenación. Sin embargo, Pablo no solo dice que los cristianos están no condenados. Esta frase es mucho más fuerte. Él dice que para los cristianos no hay ninguna condenación. La condenación, hermanos, no existe para nosotros. Creo que es importante, mis queridos hermanos, que a veces pongamos en tela de duda nuestras ideas, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Y debemos de tomar una decisión, ¿no? Si vamos a obedecer más a nuestros pensamientos, emociones, o vamos a tomar la decisión de obedecer la palabra de Dios. Por mucho tiempo hay personas que están comprometidas con el Señor, que le sirven al Señor, que viven para Él, pero no han podido dejar la culpa de su pasado. Y a veces, hermanos, estos sentimientos engañosos o pensamientos engañosos, entre comillas, son racionales, ¿no? Y decimos, sí, pero hay razón, ¿no? Por lo que yo hice anteriormente. Y el enemigo, hermanos, muchas veces nos ataca por este lado. Pero vuelvo a repetir, creo yo que es importante muchas veces detenernos y poner en tela de juicio, en tela de duda, aquellos pensamientos, aquellas verdades, entre comillas, nuevamente, que hemos creído, que hemos tomado como verdad. Yo les animo, y creo que es importante, hermanos, en nuestro constante andar, que podamos obedecer y aferrarnos a la verdad de la palabra de Dios. La condenación no existe para nosotros. No es que nos libramos de un tiempo sabiendo que pudiera regresar, ¿no? Y que esto es una cuestión entonces temporal, de días, de meses, de años. No, la palabra de Dios dice que no hay ninguna condenación para nosotros. Ya no existe. No hay ninguna condenación. La razón por la que es importante destacarlo es que muchos creen que el cristianismo solo es libre de condenación de una forma temporal, ¿no? Y algunos han creído que probablemente esto sea temporal. Muchos quieren limitar el significado de esta frase a nuestro pasado o a nuestro pasado y presente. Pero Pablo está diciendo categóricamente que para un creyente la condenación ya no existe. Para alguien que ha decidido seguir a Jesús con todo su corazón, entregarle su vida, debe de estar consciente que para él, que para ella, ya no existe la condenación. Y esto no es algo temporal, hermanos. No es algo que solo dura unos meses, unas semanas. Es categóricamente el apóstol Pablo aquí lo que está enseñando, es diciendo ya no hay condenación. La condenación ya no existe. No está esperando el momento oportuno para regresar y nublar nuestro futuro. Muchos creen que los cristianos que confiesan su pecado y luego vivan una vida de obediencia son perdonados y en ese momento no están condenados. Pero creen que si vuelven a pecar volverían a estar bajo condenación hasta que vuelvan a confesar su pecado y se arrepientan. Ahora creo yo que es importante, hermanos, reconocer nuestro pecado, arrepentirnos de nuestro pecado, ¿no? Pero sabiendo que no podemos ser condenados, y creo yo que es importante, mis queridos hermanos, nuevamente, creo yo que aquí el ejemplo de un padre, ¿no?
el cual ve crecer a sus hijos, y creo yo que el Señor Dios Todopoderoso nos ve de esta manera, ¿no? Que estamos en un constante crecimiento, pero es importante, hermanos, que nosotros podamos crecer espiritualmente, que no nos quedemos en pañales, y creo yo que eso es de suma importancia. En otras palabras, si un hombre cristiano peca, vuelve a estar bajo la condenación y podría entonces ponerse en tela de duda, ¿no?, su salvación si muere en ese estado. Si esto fuera verdad, entonces los cristianos siempre estarían entrando y saliendo de la condenación. Ahora, aquí también, hermanos, creo yo que debemos de ser cautelosos, porque eso no quiere decir que tengamos una fe arrogante. Y debemos de tener mucho cuidado con esto. Con aquella expresión, ¿no? Salvo siempre salvo. Y creo yo que debemos de ser muy cuidadosos. Tenemos que tener mucho cuidado, mis queridos hermanos, con esto, ¿no? No debemos de tener una fe arrogante. Dicen, bueno, no importa, al final haga lo que haga, ¿no? Pues el Señor me va a perdonar, al final no estoy condenado, al final siempre soy salvo. Creo yo que debemos de tener mucho cuidado, y vuelvo a repetirlo, no debemos de tener una fe arrogante. No debemos de tener una fe tan arrogante. Primera de Corintios capítulo 10, ¿no? Los primeros versículos en los cuales, como indica ahí Pablo, que el pueblo de Israel pereció. Y no sea que lo mismo también nos pueda suceder a nosotros. Y ese ejemplo ha quedado para nosotros. El apóstol Pablo entonces indica literalmente que la condenación misma ya no existe, ¿no? Ya no hay ninguna condenación para los que están unidos, y esto es importante, para los que están unidos a Cristo Jesús, para los que están en Cristo Jesús. Y creo yo que eso es importante también resaltarlo. Para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, en el momento en que venimos a Cristo Jesús, la condenación se va para siempre. Hermanos, no podemos vivir en condenación. Es importante, creo yo, que cuando venimos al Evangelio podamos encontrar la libertad, podamos vivir realmente libres, que ya no exista condenación en nuestras vidas, vivir condenados, señalados, ¿no?, por lo que fuimos, sino que saber de aquellos que realmente aman al Señor y el Espíritu de Dios mora en sus vidas, saber que ya no hay condenación para ellos. Ya no queda más condenación para nosotros, ya se ha ido. Nunca puede haber condenación para nosotros. Para nosotros no queda nada sino su aceptación y su bienvenida. El gran predicador, o un gran predicador de Gales, Martin Lloyd-Jones, dice que la mayoría parte de nuestros problemas se deben a que no nos damos cuenta de la verdad que contiene este versículo. ¿Qué pasa si se nos olvida que yo no hay ninguna condenación?, explica él. ¿Qué pasa si realmente lo llegamos o si se nos olvida, de que ya no hay ninguna condenación? Por un lado, sentimos mucho más dolor, culpa e indignidad de lo que deberíamos. Esto nos puede llevar a una gran sensibilidad a la crítica y a estar siempre a la defensiva, a una falta de confianza en las relaciones, a una falta de confianza y de gozo en la oración y en la adoración, y hasta un comportamiento adictivo que puede ser una reacción a una profunda sensación de culpa e indignidad. Por otro lado, vamos a estar mucho menos motivados a vivir una vida santa. Vamos a tener menos recursos para el dominio propio. Los cristianos que no entienden
que no hay ninguna condenación, solo obedecen porque son motivados por el miedo y la obligación. Debemos de tener cuidado, hermanos, de que el propósito, ¿no?, de no querer ofender a Dios sea el miedo o la obligación. Y creo yo que esto es importante. Nosotros queremos obedecer a Dios. Nosotros queremos ser fieles seguidores de nuestro Señor Jesucristo porque le amamos. Que no sea por miedo o por obligación. Esa motivación no es tan poderosa como la motivación del amor y de la gratitud. Es interesante, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a mover, hermanos, para obedecer al Señor? ¿El miedo y la obligación o nuestra motivación va a ser el amor y la gratitud? Si no captamos la maravilla de que ya no hay ninguna condenación, tal vez entenderemos las palabras entonces del resto del capítulo 8 del versículo 1 al 13. Pero no entendemos el sentido del pasaje. Jones nos lo resume con una ilustración que me parece, creo yo, útil. Y con esto voy concluyendo, hermanos, en esta hermosa noche. Y él expresa la diferencia que existe entre un incrédulo que peca y un cristiano que peca. Es la diferencia que existe entre un hombre que quebranta las leyes, en este caso del Estado, por ejemplo, y un esposo que ha hecho algo que no debería de haber hecho en su relación con su esposa. Él no está quebrantando la ley, está hiriendo el corazón de su esposa. Esta es la diferencia, dice este autor. Ya no es un asunto legal, sino que tiene que ver con una relación personal y con el amor. El hombre no deja de ser el esposo. Lógicamente hablando de una manera legal, ¿no? Siguen estando casados. La ley no tiene nada que ver, dice él, en este asunto. En un sentido ahora es algo mucho peor que una condenación legal. Prefiero quebrantar una ley que herir a alguien que amo. En ese caso, has pecado, por supuesto, pero has pecado contra el amor. Así que puedes y debes sentirte avergonzado, pero no debes de sentirte condenado, porque eso sería volver a colocarte bajo la ley. Creo, mis queridos hermanos, que es importante que sigamos reflexionando, pensando y meditando sobre estos pasajes. Nos podemos ir, como inicié, con dos extremos, ¿no? El extremo de pensar, de decir, no, los cristianos ya no tienen problemas con el pecado, ya no pecan. Y por el otro lado, decir, bueno, como ya no hay condenación, pues ahora puedo hacer entonces lo que yo quiera, ¿no? Y actuar de una forma arrogante. Y creo yo que es muy peligroso. Que nuestra motivación, mis amados hermanos, pueda ser entonces el amor, la obediencia a nuestro buen Dios. Y creo que esto es lo maravilloso del Evangelio, hermanos, que nos trae libertad para no vivir en condenación. Es importante que seamos libres en Cristo, y que podamos vivir ahora de una manera plena, pero de una manera plena para nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Oremos. Padre, gracias por tu presencia, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Porque hoy hemos entendido que para aquellos que hemos decidido seguirte, ya no hay condenación.
Te agradecemos, te damos gracias, porque si fuera por nuestros logros, por nuestros recursos, nunca podríamos alcanzar estos beneficios maravillosos. Es a través de la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Ayúdanos a entender y comprender tu palabra, a atesorarla en nuestras vidas y a ponerla en práctica. Te lo rogamos, Señor. Ayúdanos a poner en tela de duda aquellos pensamientos falsos que muchas veces los hemos tomado como verdad. Ayúdanos a rechazarlos de nuestra vida, de nuestra mente, y a atesorar, Señor, la verdad de tu palabra. Te lo rogamos. Señor, en esta noche en especial te doy gracias por la vida de mi hermana Mari. Señor, gracias porque le has regalado un bebé precioso, porque tú la has bendecido grandemente. Confiamos, Señor, de que su recuperación será pronta y completa. Trae fortaleza, trae paz. Te pido, Señor, que proveas para todas sus necesidades. Señor, te ruego por la vida de mis hermanos. Guárdales, protégeles en su salida, en su entrada. Guárdales de la mano del impío, de la mano del enemigo. Guárdales de todo accidente, de todo virus, de toda enfermedad. Prospera, Señor, en todo lo que ellos emprendan, en todo lo que ellos realicen, Señor. Que esta semana lo podamos concluir con tu bendición. Gracias, Señor, por este tiempo. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, por acompañarnos en esta noche. Es una bendición que juntos podamos aprender más de la palabra del Señor. Por favor, visítenos en Facebook. Ahí nos puede seguir como Ministerio Renacer. En Instagram nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala, y también puede visitar nuestro canal de YouTube, Ministerio Renacer Guatemala. Por favor, denle like, suscríbase, active también la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando se suban los videos. Compártalos, que de esa manera nos bendice en gran manera, nos bendice mucho. Que tengan una feliz noche, que el Señor les bendiga y les guarde.